Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Todos sabemos que Gambito de Dama es un éxito de Netflix. Esta miniserie de 7 capítulos ha generado un interés muy grande, al punto de que el ajedrez está en boca de mucha gente que antes ni siquiera había jugado una simple partida. Y como toda serie popular, genera ciertos misterios y ciertas curiosidades acerca de qué cosas son reales y qué cosas son pura ficción. Además de otros datos que generan muchísima curiosidad. Por eso en este video te voy a dar estos datos que son muy curiosos y otros que están basados en hechos reales. Antes de empezar, quiero avisarte que este video tiene algunos spoilers, así que te recomiendo que termines de ver la serie y después vuelvas porque estos datos te van a encantar. Lo primero que llama la atención de esta serie es que el ajedrez no está solamente en el tablero, sino también en la ropa, ya que la diseñadora de vestuario de la serie, Gabriele Binder, decidió que cualquier prenda que vistiera la protagonista tuviera colores, formas y líneas que tuvieran que ver con el ajedrez, así como podemos ver por ejemplo en estas imágenes. Vean las líneas, vean los cuadrados, vean los colores, todo está muy bien cuidado. Generalmente las series y películas basadas en hechos ficticios sobre un deporte terminan en cosas como estas. Pero afortunadamente en Gambito de Dama esto no lo vemos, ya que las partidas que vimos en la serie sí son reales y fueron hechas por los mismos actores. Y esto fue posible gracias a la supervisión de dos grandes maestros del ajedrez, el estadounidense Bruce Pandolfini y el ex campeón mundial Garry Kasparov, de Rusia. Incluso hubo algunas partidas en la serie que se basaron en competiciones que sí existieron. Por ejemplo, esa partida rápida donde Beth le gana a Benny está basada en la victoria de Paul Morphy ante dos miembros de la nobleza francesa que fue en 1858 en la Ópera de París. Y además de las partidas, en la serie se referencian algunos jugadores que sí existieron. Entre ellos están José Raúl Capablanca, Alexander Alekhine, Mikhail Batvinnik, Boris Spassky y el ya mencionado Paul Morphy. Pero cuando hablamos de ajedrez es imposible olvidarse de Bobby Fischer, y en esta serie está muy presente, ya que el personaje de Beth tiene mucha conexión con Bobby. En primer lugar, la serie transcurre entre 1957 y 1968, justo en el mejor momento de la carrera de Fischer, que comenzó teniendo 14 años, era muy chico, y concluyó a los 29, en 1972. De hecho, Beth gana el campeonato estadounidense en 1967, en la serie, que justo coincide cuando Fischer ganó su octavo y último título estadounidense. Y el personaje de Elizabeth no solamente toma aspectos del juego, sino también de su personalidad, ya que Fischer era alguien antisocial y había muy pocas cosas que le interesaran fuera del ajedrez. Además, Beth estudia ruso para poder después enfrentarse a los mejores de ese país. Sin embargo, Fischer aprendió ese idioma para poder leer las revistas rusas de ajedrez, que en ese momento eran las mejores fuentes de información. Y además, volviendo al estilo de juego en sí, Beth toma el estilo de juego agresivo que tenía Fischer en la vida real, al punto de que cuando juegan con fichas blancas y se enfrentan a la defensa siciliana, tan mencionada en la serie, ella utiliza el famoso ataque Fischer-Zossin, la cual fue patentada originalmente en el siglo XX por el jugador ruso Benjamin Zossin, aunque luego Fischer la utilizó y contribuyó muchísimo a su fama y por supuesto al auge del ajedrez. Pero hay un dato curioso que para mí es el más increíble de esta serie, porque en realidad iba a ser una película, y se iba a hacer en el 2008 e involucra nada más y nada menos que a Heath Ledger, el que hizo para muchos el mejor Joker de la historia. Todo comenzó cuando el guionista Alan Scott, que es uno de los co-creadores de la serie, compró los derechos del libro de Walter Tevis y comenzó a buscar a un director para la película. Si bien entre los interesados estaban Michael Apted y Bernardo Bertolucci, el elegido fue, como bien dije, Heath Ledger, que iba a ser su debut como director de una película. La razón por la que Alan Scott había elegido a Ledger era porque él se sentía muy apasionado y muy identificado por el guión, y estaba todo planificado para que a finales de 2008 comenzara el rodaje de la película. Pero por desgracia, Heath Ledger falleció a principios de ese año y el proyecto quedó guardado. Nunca vamos a saber qué hubiera sido de esa película, que tenía a Elliot Page como el principal candidato para hacer de Beth en la película. Volviendo con los datos reales de la serie, en un momento el conserje del colegio le regala a Beth un libro muy especial, Aperturas modernas del ajedrez. Y este libro realmente existe, ya que fue escrito en 1911 por Richard Griffith y John White.
Y en ese momento se ganó la fama por ser el primer estudio científico sobre las aperturas en el ajedrez en el siglo XX. Y también durante toda la serie vemos que el personaje consume unas pastillas de color verde y blanco. Si bien esta medicación tal como la vemos en la serie no existe, están basadas en un medicamento muy conocido, la benzodiazepina. Sí, me lo aprendí. Que era un tranquilizante recetado por médicos en los Estados Unidos durante la década del 50 y el 60. La benzodiazepina funcionaba como un calmante para niños y también para pacientes con ansiedad. Lo curioso de esta medicación es que se volvió tan popular al punto de que los Rolling Stones hicieron una canción sobre ella en 1966, la cual llamaron Mother's Little Helper, la cual habla de que estos ansiolíticos eran muy recetados para mujeres que eran amas de casa y también los peligros que podía llegar a generar, como la adicción o incluso sobredosis. Y estos fueron algunos datos curiosos y reales sobre Gambito de Dama. Si vos sabés algún otro dato más sobre esta serie, déjamelo en los comentarios porque me va a encantar saberlo. Y si te gustó este video, dale un buen me gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita y sobre todo compartí este video con tus amigos y con tus amigas. No saben cuánto ayudaría eso para que mi canal siga creciendo. Un abrazo muy grande, gracias por estar y nos vemos en el próximo video. Alexander Alekhine. No, no es así.